Vamos a continuar con el desarrollo del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Así que vamos a orar en esta mañana antes de empezar. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida a este lugar. Te pedimos que te muevas con toda libertad, Espíritu Santo. Ministranos, redargúyenos, confróntanos y enséñanos lo que necesitamos entender, aprender el día de hoy, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es fiel. Y por lo tanto, Señor, queremos caminar en la dimensión de lo que tu palabra dice. No hay otro estándar. No es que es inferior, ni es que es superior. Solamente hay un estándar, Señor, en esa fidelidad que recibimos de parte tuya, Señor, al saber que somos hijos. Y si somos hijos, Señor Dios, los hijos honran al Padre y reciben los beneficios del Padre, por cuanto somos amados por Él. Y hoy, Señor, declaramos en esta noche que somos tus hijos y que tú, Señor, estás en medio de nosotros. Así que te pedimos que nos ministres en esta hora con toda libertad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Siempre estamos empezando orando nosotros: Señor, pon en mí un corazón como el tuyo, para amar lo que tú amas, buscar a quienes todavía no han sido encontrados, para llevarlos a tus pies y ellos también sean salvos, así como lo somos nosotros. Entonces, en base a esa oración es que nosotros estamos desarrollando este Salmo 23. ¿Por qué? Porque primeramente hemos dicho que tenemos que reconocer que somos ovejas. Aquí no hay cabritos. Un cabrito es aquel que está saltando de un lugar a otro. Aquí el Señor nos dio una casa, nos dio raíces profundas para que usted pueda ser cuidado, pueda ser alimentado, pueda crecer, pueda multiplicarse y pueda llevar mucho fruto. Esa es la razón del por qué usted está aquí en esta hora, porque así Dios lo ha cimentado, así Dios lo ha planeado para que usted pueda ser edificado. Y entonces, cuando uno reconoce que es una oveja, hemos dicho que tenemos el beneficio del pastor. El pastor es quien conoce el lugar donde hay verdes pastos. El pastor es quien conoce donde hay aguas frescas para que seamos suplidos y no tengamos sed. Es aquel que va a dar su vida por nosotros. Es aquel que nos va a librar de toda acechanza. Es aquel que nos cuida, porque por ejemplo, cuando una oveja comienza pues a crecerle la lana, tiene que ser cortada, ¿no? Tiene que ser podada, porque si no, mucho calor, el mismo animal se enferma y se muere. Entonces gozamos del cuidado y la protección del pastor. Por eso decimos que va el pastor y como oveja nada me faltará. Y hemos visto ya 4 puntos importantes de esta declaración en este salmo maravilloso, Salmo 23. La primera parte, cuando dice que nada me faltará, es porque somos conscientes de que nosotros no somos los proveedores, sino que Dios es aquel que provee. Y según su palabra dice: yo he preparado, dice, buenas obras hasta que sobreabunden. El caminar muchas veces en escasez y limitaciones no es el modelo de Dios, no es lo que a Dios le agrada. Pero muchas veces Dios permite que estemos en esos valles, en esas circunstancias, para que nosotros reconozcamos el obrar de Dios en nuestra vida. Y cuando le damos el lugar al Señor y le decimos: Señor, hágase tu voluntad en medio de nosotros, entonces Dios comienza a operar y comienzan a ocurrir milagros extraordinarios alrededor de nosotros, porque Dios siempre va a estar proveyendo para nuestras necesidades, porque Él es el dueño, a Él le pertenece todo: nuestra existencia, nuestra salud, nuestro bienestar, la familia que tenemos, el hogar donde estamos, todo le pertenece al Señor. Nada es nuestro, solo somos administradores, porque Él es el proveedor. El segundo punto que hemos visto es que en medio de tanta crisis, de tanta violencia, en medio de esa pandemia, en medio de tanta incertidumbre que existe a nivel de todo lo que escuchamos a diario, vemos en la televisión, eso crea mucha ansiedad en las personas, mucho temor, mucha indecisión. Pero la palabra de Dios dice que nosotros podemos estar confiados, porque Dios tiene control de todo, y ese control de Dios sobre todas las cosas me hace vivir a mí en paz, ¿no? Nos hace vivir a nosotros confiadamente. Entonces hay paz en nuestro corazón, y sobre todo cuando uno sabe y ha recibido la palabra, dice que a nosotros, a mí, a usted y a cada uno, se nos ha encomendado el ministerio de la pacificación. Somos pacificadores.
Así que si hay alguna diferencia en casa, con los hijos, con los padres, los hermanos, es tiempo de que nosotros tomemos nuestro lugar y actuemos en lo que Dios dice. No hemos sido llamados para ser parte del problema, hemos sido llamados para ser la solución de los problemas. Y tenemos que ser pacificadores. ¿Por qué? Porque Dios es aquel que pone la paz en nuestro corazón. El tercer punto que hemos hablado y hemos desarrollado este mismo Salmo 23 consiste justamente en que Dios es nuestro guía. Necesitamos estar seguros de cómo llegar a nuestro destino. Y Jesús fue claro con nosotros. Él dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Y nada es nada. Tenemos que entender eso. Si yo no estoy con Jesús, nada podemos hacer. Simplemente vamos a estar devariando, vamos a estar deambulando aquí en el mundo y vamos a vivir vidas desorientadas. Pero cuando estamos cimentados en Cristo, aquel que dijo: yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, y entonces nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces cuando uno está cimentado en Él, sabe que Él conoce la única manera de poder llegar hasta esa vida eterna, esa vida donde dice: ya no habrá enfermedades, ya no habrá necesidades, ya no habrá angustia, ya no habrá dolor, ya no habrá muerte. Entonces, si Jesús es el único que conoce ese camino, entonces yo tengo que dejarme guiar por el Señor. Una cosa es que yo sea tomado por la mano de Dios y sea Dios dirigiendo mis pasos, aunque muchas veces a mí no me agrade. Pero tengo que hacer lo que Dios dice que tengo que hacer, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbres, ¿no? Buscando la justicia de Dios en todo momento, en todo tiempo. ¿Para qué? Para poder llegar al destino que nosotros necesitamos. Y cuando uno está en las manos de alguien que conoce, entonces uno tiene paz. Imagínense que usted le dicen: ¿sabes qué? Usted se tiene que hacer una operación del corazón. Y le han conseguido una cama y lo va a operar a un chico que todavía no termina la medicina. ¿Usted se deja operar? Definitivamente que no, ¿no? ¿Por qué? Porque usted no está seguro en esas manos. Lo mismo ocurre. Hay veces nos queremos dejar llevar por emociones, por sentimientos, por un conocimiento no completo, no pleno de la palabra de Dios, y queremos vivir nuestra vida de esa manera. Y el Señor nos va a decir: ok, es tu decisión, sigue nomás. Pero tarde o temprano las consecuencias de tu decisión te va a alcanzar, porque yo soy el único que conoce el camino, que te va a llevar a ese destino, y tú necesitas ser guiado para eso, ¿no? Para que los planes de Dios que han sido diseñados para ti, planes de bien, de paz y bienestar, sean trasladados a tus siguientes generaciones. El cuarto punto que vimos la semana pasada y que confesamos es que Jehová es mi pastor y Él es mi protector y me libra de todo mal. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos violentos. Estamos viviendo una crisis mundial. Estamos viviendo el acoso de una organización que está buscando posicionarse en el mundo, no le importa cualquier costo, ¿no? Con la finalidad de solamente ellos poseer toda la riqueza del mundo, todo el control del mundo, y la gente viva subyugada a ellos. Eso es lo que está ocurriendo en el mundo, y entonces necesitamos una protección. Por eso es que edificamos casas, ponemos muros. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere hacernos daño, y tenemos un enemigo que dice en 1 Pedro 5:8 que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y entonces necesitamos de una protección sobrenatural. Usted se protege de lo que ve, pero de lo que no ve usted, muchas veces usted no se protege. Por eso que Dios nos ha enviado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, dice, es el arras, no es aquel que nos está cuidando. ¿Qué nos cuida? Las espaldas, ese lugar que usted no ve, ¿no? Aquellas cosas que la limitación natural no nos permite contemplar, el Espíritu de Dios sí. Y entonces Él nos cuida. En cierto momento usted puede estar conduciendo y te dice: detente, y usted frena, y en cuestión de segundos, ¡boom!, ocurre algo y usted es librado de un accidente automovilístico, de atropellar a una persona o de usted ser atropellado. ¿Por qué? Porque esa es la protección que viene de parte de Dios. Y nosotros necesitamos entender, muchas veces no vamos a ver nosotros la protección de Dios, porque si la vemos, vamos a caminar por vista. Y el Señor dice que no debemos caminar por vista, sino por fe. Muchas veces nosotros tenemos que entender que los ángeles que campan alrededor de nosotros no deben ser vistos por nosotros,
sino han de ser vistos por los enemigos que quieren hacernos daños a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos confiados en que estamos cubiertos por la protección de Dios. Ningún alma forjada, dice la Escritura, prosperará contra nosotros. Y por un camino vendrá el enemigo y por 7 dice saldrá huyendo. Y nosotros tenemos que tener claro la palabra de Dios y confesar que Dios es nuestro protector y Él nos librará de todo mal y nos hará vivir de gloria en gloria, de victoria en victoria. Entonces la quinta declaración, basada en este Salmo 23, nos lleva a sacar la siguiente conclusión. Salmo 23:5. Haré esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Entonces David dice lo siguiente: haré esa mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que el Señor ha preparado un gran banquete, ¿no? Una abundancia de los mejores manjares del cielo, aún sabiendo de que alrededor hay mucha gente que se está acechando y te quieren hacer mucho daño. Pero a pesar de todo eso, dice, Dios está haciendo eso por nosotros y nosotros podemos verlo, ¿no? En la gracia de Dios somos una iglesia pequeña, pero así siendo pequeña tenemos la gracia del Señor de que vienen gente del extranjero, podemos hacer eventos con ellos y usted no gasta ni un solo. Y ellos dicen, pero ¿cómo? Eso no puede ser posible, eso es una locura. Claro, para el mundo es una locura y para muchos cristianos también lo es, porque ellos no entienden lo que es la gracia de Dios. Y entonces Dios ha preparado un banquete para nuestra casa, como dice el ministro Amado. Vienen los hombres y mujeres de Corea que van a estar con nuestros niños, tenemos el retiro de Cairo. ¿Y qué más Dios habrá preparado de aquí hasta fin de año? Yo solo sé que grandes cosas el Señor va a hacer para que nosotros estemos contentos y felices. Y así que vivamos pues en esa gracia, en ese banquete que Dios ha preparado delante de nosotros. Pero dice que hay gente que se ha de levantar, hay gente que va a conspirar, hay gente que va a estar levantando juicio, hablando mal de uno. Por eso es que lo siguiente que dice David: unges mi cabeza con aceite. Y el aceite es la unción que viene de parte de Dios, que usted necesita tener en estos tiempos. No solamente el conocimiento, sino el poder de la palabra fluyendo a través de usted. Debe ser lo más común en la vida de un cristiano: orar por los enfermos y estos sanar, ¿no? Interceder por la paz de nuestra nación, y tiene que acontecer. Interceder por los pecados de nuestra nación para que Dios contenga el día de la ira señalado contra nuestra nación. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros. Por eso que oramos todos los días de 6 de la mañana a 6:30, donde nos presentamos delante de Dios, nos ponemos a cuenta y nos ponemos, como dice, a la brecha delante de su presencia, no solamente por las necesidades de la iglesia, las necesidades de nuestra nación, por nuestros hijos, por nuestras familias y por aquellos que están trayendo su necesidad delante del altar. ¿Por qué? Porque esa es la tarea que Dios nos ha dado, porque es una iglesia que fluye en la unción y el poder de Dios. Y luego dice, mi copa está rebosando. No es una copa pequeña. Acá hay más agua, puedo llenarla. Pero dice que está rebosando. ¿Qué significa la palabra rebosar? Que ya, hermanos, no hay espacio para más. Estamos plenamente, dice, llenos. Entonces hay una llenura que viene de parte de Dios a nuestra vida, que nos hace vivir estando tranquilos, en paz, ¿no? Donde la palabra de Dios nos dice que por nada debemos estar, ¿qué dice? Afanosos. ¿Por qué? Porque Dios está cerca y Él está cuidando nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Y es importante que nosotros estemos conscientes de eso. Cuando uno dice, Dios es mi justicia, Dios nos respalda y no habrá daño alguno en medio de tu casa. ¿Cuánto creen en esta declaración? Entonces, Dios es fiel. Tal vez muchos se estarán preguntando, pero pastor, ¿cómo puede ser posible que usted diga esto cuando en realidad estamos viviendo y viendo todo lo contrario? ¿No? Estamos viendo que se escuchan rumores de enfermedad, de sequías, de hambruna, de pestes, del sistema de la economía mundial.
Y yo le digo, pues, frente a todos esos rumores que nos están llenando en la cabeza todos los días a través de los medios de comunicación, simplemente confronte todo eso con la verdad de Dios. El Señor dijo que nos iba a cuidar en la pandemia. ¿Nos cuidó o no nos cuidó? ¿Fue fiel? Dijeron que no iba a haber alimento porque no se compraron los fertilizantes. Dígame, ¿en el Perú hay escasez de alimentos? No, es más, estamos vendiendo alimentos afuera. Nos han, como dice, saqueado la economía en el Perú con la corrupción. Y dígame, ¿el Perú acaso es una nación pobre? No. ¿Por qué? Porque somos una nación bendecida por Dios. Porque el Señor nos protege y el Señor cumple pues fielmente su palabra. Y nosotros tenemos que vivir y descansar tranquilos, ¿no? Yo le compartí hace tres días atrás, si no me equivoco, 4, en el día de oración en la mañana, le decía que necesitaba preguntarle al Señor qué es lo que ha ocurrido con relación a la visión del sueño que me dio, donde había un mar pues todo sucio, ¿no? Turbio, y donde la gente no estaba como en el primer sueño antes de la pandemia, pero sí la gente todavía seguía entrando a las aguas, ¿no? y divirtiéndose, y nosotros tratábamos de huir supuestamente de esas aguas sucias, ¿no? Pero hasta que de repente pues vino una ola que llegó y llegaba a mojarnos los pies. No nos cubrió ni nos tapó, solamente nuestros pies fueron tocados por esa agua sucia. Y le preguntamos, Señor, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que tú nos quieres decir, no? Y luego vino una palabra que se encuentra pues en el libro de Cantares, capítulo 7, verso 8, si no me equivoco. No lo tengo acá bien apuntado. Pero lo cierto es que el Señor dijo que no debemos aferrarnos a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque sobre todo esto es una palabra para mi casa y para mí, ¿no? Porque nuestra herencia no es el mundo, nuestra herencia es el Señor. Y en eso debemos nosotros estar mirando siempre, teniendo en cuenta hacia dónde estamos apuntando. Y entonces decía, tú eres mi herencia, decía el Señor, ¿no? Yo decía, pero Señor, tú al contrario, tú eres mi herencia. No, dice el Señor, tú eres mi herencia, tú, tu casa, tu descendencia, tu familia es mi herencia, porque yo te escogí a ti. Y entonces no te apegues a lo natural, sino busca más de mi presencia. Y en medio de eso estábamos soñando con mi esposa y estábamos hablando acerca de la necesidad de crecer en la iglesia, en Cieneguía. Y llega una noticia pues que hoy por hoy pues muchos de mis vecinos están pues muy preocupados y alarmados con relación acerca de esta famosa ampliación de la carretera central. Y curiosamente pues dice, pasa por nuestra calle, ¿no? Y tiene que tumbarse la manzana nuestra y la manzana del frente. Entonces va a haber expropiaciones y comenzaron a haber muchas cosas que están pues ahorita discutiéndose y la gente está bastante preocupada. Pero como dice pues el Señor, estemos confiando en su palabra porque Él es el protector. Si Dios permite, así será, y si no lo permite, también así será, y gloria a Dios, porque Él es dueño de todo y a Él simplemente en Él esperamos y confiamos en Él. ¿Por qué? Porque no vamos a vivirnos angustiados por eso, porque sabemos que Dios tiene algo mejor para nosotros y debemos caminar en esa verdad, ¿no? Porque estamos justamente visionando lo que va a ser la iglesia con relación de aquí a unos años, en cada lugar, en cada punto donde el Señor va a permitir que éstas se sigan abriendo. Y para eso el Señor nos preguntaba, yo soy tu protector. Ahora te pregunto, ¿estás viviendo en esa declaración poderosa? Muchas veces decimos Dios nos protege, pero estamos viviendo en lo que Dios nos está declarando. Y entonces cuando uno toma la palabra del Señor y cuando uno abraza lo que Dios dice, entonces eso produce paz en nuestro corazón, ¿no? Porque el Señor siempre nos va a proteger y siempre el Señor va a salir por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios? Que salgamos simplemente del conocimiento intelectual y vivamos en la relación de la revelación del poder de Dios manifestándose en nuestra vida. Cuando uno dice que Dios nos hará justicia, estamos haciendo referencia a una de las particularidades de la característica
que es muy mencionada en las Sagradas Escrituras con relación a nuestro Señor. Estamos hablando de esa virtud de Dios, que Dios es justo. Dios es justo. En Él no hay sombra de injusticia. Y entonces Él siempre obrará en su justicia, que es perfecta, mejor que la nuestra. ¿No? Mi esposa hizo una declaración en la mañana y decía, antes cuando estaba en la carne, ¿no? Si yo me enteraba de esto, me lo hubiera comido vivo aquel que estaba diciendo, pues simplemente no importa todo lo que va a ocurrir. Pero ahora que está en Cristo, entonces vamos a orar por aquella persona, ¿no? Porque en realidad se trata de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios nos hará, dice, justicia. Y entonces, como creyentes, tenemos que saber que nosotros vivimos resguardados por Dios y su bendita palabra. Y en ella Él dice que Él va a pelear por nosotros y Él nos va a defender de todo mal, librándonos de toda acechanza del enemigo. Y entonces, cuando uno habla acerca de la justicia de Dios, estamos haciendo mención de su característica de rectitud. Dios no es aquel que se corrompe, no es aquel que hace algo que es injusto. Él siempre obrará en esa rectitud de su corazón, y es por eso que Él va a salir por aquellos que confían en Él, aquellos que se mantienen firmes en su palabra. ¿Por qué? Porque debemos de tener fe. Y la fe, hermanos, es algo que se desarrolla cuando hay crisis. Cuando no hay crisis, usted está tranquilo. Usted puede decir, yo tengo fe, ¿no? Pero está todo controlado. Pero cuando hay crisis, cuando hay problemas, cuando hay cosas que usted ya no puede controlar, entonces usted desarrolla un nivel de fe, porque sabe que solamente Dios lo puede hacer. Y usted espera en que el Señor haga la parte sobrenatural en su vida. Y la fe significa que usted tiene una plena confianza en Dios. Dios guardará nuestra mente y nuestro corazón, dice, para que nosotros seamos librados de toda carga, porque no somos nosotros los que vamos a pelear, es el Señor quien estará librando nuestras batallas. Pero Él nos pide que estemos parados en su palabra, siendo obediente y creyendo en la promesa que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que cuando declaramos que Dios es nuestra justicia, es porque hemos entendido que Él es fiel para con sus hijos y que no debemos de afanarnos por aquellos que pretenden hacernos daño, ya que tenemos de nuestra parte a nuestro defensor. Él es el Dios Todopoderoso. Tenemos nuestro abogado, que es nuestro Señor Jesucristo, que está intercediendo, dice, día y noche delante de la presencia del Padre. Y entonces debemos vivir en esa plenitud de la confianza y la paz que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y sobre todo porque el Padre, que es nuestro Dios, nos está haciendo justicia, y Él no va a dejar que nosotros seamos pues menguados, seamos pues vencidos. Al contrario, creemos en su amor, creemos en su misericordia, creemos en su compasión. Así que vamos a seguir avanzando con lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y escuchen lo que dice Isaías 30:18. Por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia. Porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás. El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor, te responderá. Porque ese es el Dios en el cual nosotros confiamos. Pero la Escritura dice primeramente que nosotros debemos estar de a cuentas con Él. Así que si usted quiere que Dios le haga justicia a usted, usted tiene que practicar la justicia. Porque de gracia usted va a recibir lo que viene de Dios, pero eso no le quita la responsabilidad de que tenemos que hacer nuestra parte aquí en la tierra. Y cuando dice, y aquellos que debemos vivir en justicia, ¿cuál es esa justicia que Dios nos está pidiendo? Bueno, la que nosotros hemos aprendido a desarrollar. ¿Bendecidos para qué? Para bendecir, ¿no? Entonces todos tenemos algo que poder entregar a una persona que cuando vemos que ésta tiene necesidad, y sobre todo cuando se hacen los proyectos sociales,
ustedes están participando para llevar alimentos a los niños del orfanato. Cuando hay que enviar encomienda a las personas de provincia, lo hacemos, ¿no? ¿Por qué? Porque es parte de la justicia de Dios. Dar de comer al que tiene hambre, vestir al que está desnudo, visitar al que está enfermo, visitar a aquellos que están presos. Y sobre todo, una de las que puso el Señor en mi corazón, y se las quiero compartir, es que usted ore por sus enemigos. Porque el Señor nos mostraba, dice, porque en otro tiempo vosotros también erais enemigos de Dios. Pero hubo alguien que comenzó a orar por usted, comenzó a interceder por usted, y de repente hubo un hombre de Dios, una mujer de Dios, que trajo una palabra sobre su vida, y esa palabra caló en lo profundo de su ser, y usted pudo tener un encuentro personal con Jesús y arrepentirse. Y la justicia de Dios lo alcanzó a usted, y hoy somos llamados hijos e hijas de Dios. Y entonces, en lo natural uno quisiera hacer muchas cosas, ¿no? Como escucho hoy por hoy tenemos un WhatsApp de los vecinos de la zona y sus comentarios de ellos, pero quieren ya hacer marchas, quieren hacer protestas y todo lo demás. Pero yo digo que lo primero que tenemos que hacer es orar. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el rostro del Señor, y lo primero que debemos hacer no es maldecir la vida de aquel hombre, sino más bien hay que orar para bendecir su vida, para que Dios tenga misericordia de aquella persona. Y como un día fuimos alcanzados por el poder del Evangelio, también esa persona pueda ser alcanzada. Y tal vez para este tiempo Dios lo puso de esta manera, porque si no, de lo contrario, nadie oraría por ellos. Y entonces el Señor nos dice que debemos caminar en la justicia que Dios nos ha preparado de antemano, porque dice, su misericordia es para los justos, y bienaventurados todos los que confían en Él. Yo le pregunto, ¿cuántas personas bienaventuradas hay en este lugar? ¿Cuántos confiamos en que Dios nos va a hacer justicia? Dios nos va a hacer justicia. El Señor no va a permitir que seamos destruidos. El Señor no va a permitir que el enemigo se burle de nosotros. El Señor no va a permitir que la gente manifieste algo en contra de nosotros. Somos los hijos de Dios, las hijas de Dios, y por lo tanto gozamos de la protección sobrenatural de parte de nuestro Señor, y Él es aquel que está peleando esa batalla por nosotros. Así que, hermanos, dice que cuando nosotros honramos a Dios y el Señor, pues, y obramos en la justicia que Dios quiere, entonces somos pues candidatos para recibir de parte de Dios esa protección sobrenatural, ¿no? Mateo 6:33, un versículo que todos lo conocemos, siempre nos va a exhortar a que primeramente busquemos a Dios por encima de cualquier circunstancia, por encima de una necesidad de salud, una necesidad relacional, emocional, financiera. Antes de correr a los bancos, antes de correr a cualquier otro lugar, usted primero busque a Dios. Busque a Dios. En vez de buscar antes primero a un abogado, busque al mejor de los mejores abogados, que es Cristo. Y entonces derramemos nuestro corazón, derramemos pues nuestra petición delante del Señor, ¿no? Buscando primeramente su justicia, dice, y luego dice, inmediatamente dice, todas estas cosas que dice, os serán añadidas. Porque Él ha dicho pues también, clama a mí y yo te responderé. Nuestras palabras no son indiferentes delante de Dios. Sus oídos están atentos al clamor nuestro. Pero tenemos que desarrollar esa confianza, esa fe plena en el Señor. Y eso se logra cuando Dios permite que atravesamos por esos valles de sombras de muerte muchas veces, donde hay circunstancias que parecen desastres en nuestra vida, pero que nos permiten despertar nuevamente la esperanza en el Señor, de que tendremos un encuentro con su gracia, su misericordia en nuestra vida. Así que, ¿qué es lo que quiere el Señor? Que vivamos pues plenamente confiados, dice, ¿no? Porque el Señor se apiadará de ti al oír tu voz de clamor, y Él te responderá, dice. Vamos a ver qué cosa es lo que Dios hace con aquellos hijos que obran de la manera como al Señor le agrada. Y en Nehemías capítulo 9, verso 8 dice lo siguiente:
y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del gergeseo, para dársela a su descendencia, y cumpliste tu palabra, porque eres justo. Pero ¿cuál fue la primera condición? Dice que Dios encontró nuestros corazones, ¿qué cosa? Siendo fieles. Dios honra a quienes le honran, y su compromiso es para aquellos que han decidido apartarse del pecado y consagrar su vida para servirle a Él. Tanto lo bueno que usted puede experimentar en la vida como lo malo que usted puede experimentar en la vida, dice, nos ayudan a bien, porque nos ayudan a buscar la presencia de Dios. Cuando todo está muy bueno, generalmente no buscamos a Dios. Cuando las cosas van mal, recién buscamos al Señor de una manera más desesperada, ¿no? Con esa prontitud de decirle, Señor, sálvame y socórreme. Y muchos le decimos, ¿cuándo? ¿Mañana? ¿Cuándo? Hoy, ¿no? Pero cuando todo está bien, le dice, salva al Señor, ¿cómo es? No, manifiéstate hoy. No, porque todo está bien. Y entonces dice, Dios permite esas cosas para que se pueda manifestar. Pero una de las condiciones que Dios nos dice, necesita ya nuestro corazón fiel para que se cumpla todo lo que el Señor ha prometido. Dice, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Y entonces vamos a ver una recompensa que ocurre porque Dios no se olvida. Muchas veces pensamos de que Dios se olvida todo lo que nosotros estamos haciendo por Él. Y a veces vienen los problemas, los conflictos matrimoniales, relacionales, laborales, y pensamos, qué malo es Dios, Dios se ha olvidado de todo lo que he hecho por Él. Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que Dios no se olvida, que Dios te tiene presente, sino que Dios espera el momento correcto, justo y preciso para poder intervenir en tu vida. La palabra de Dios nos dice en el libro de Esther, capítulo 6, que el rey tuvo un sueño, el rey de Suero tuvo un sueño donde se le fue el sueño. Curiosamente lo perturbó y se le fue el sueño, y como no tenía ese sueño y él quería dormir desesperadamente, manda a uno de sus sirvientes y le dice, tráeme el libro de las memorias y léeme algo porque quiero dormir. Y entonces justamente abren el libro de las memorias y llegan a un pasaje donde se había escrito lo que Mardoqueo, el tío de Esther, había hecho por el rey, que era justamente librarlo pues de una conspiración porque querían matarlo a él, ¿no? Y el rey, al escuchar eso, dice, ¿y qué cosa hice yo por ese hombre? ¿Cuál fue la respuesta de su siervo? Nada. ¿Ha pasado el tiempo y no has hecho? Nada. Te olvidaste. Y eso es una parte natural. Lea el libro de José también, cuando interpretó los sueños tanto al copero y al faraón. Le dijeron, cuando lleguemos allá le vamos a hablar de ti. ¿Le hablaron eso? No, nada. Porque son hombres, se olvidaron. Pero sin embargo dice que Dios gestó esto en la vida del rey para traerle a colación, a memoria, que él tenía que hacer algo bueno, ¿no? Por ese hombre que había hecho algo bueno por él. Y entonces él estaba pensando, dice, buscando qué puedo hacer para honrar a aquella persona que ha hecho algo tan bueno por mí. Y entonces mandó a llamar ¿a quién? A Amán. ¿Aquel que quería lo mejor para Mardoqueo? No. Aquel que lo miraba como su enemigo porque quería, como dice, matarlo. ¿No es así? Y entonces el rey dice, Amán, ¿qué puedo hacer yo por un hombre que ha hecho tantas cosas buenas por mí? Y entonces dijo, no, está hablando de mí, no, seguro que de mí. Entonces voy a pensar en lo mejor de lo mejor que me puede ocurrir. Y la escritura dice lo siguiente, en Esther 6:9, y dice, y denle el vestido y al caballo, el mejor caballo, y en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón con cuya honra desea el rey, y llévenlo y el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él. Así hará el varón cuya honra desea el rey. Mientras Amán pretendía matarlo, Dios le concedió la mayor honra en la tierra a Mardoqueo, porque Dios le hizo justicia.
Dios le hizo justicia. Dios tiene la capacidad de revertir las acciones de mal que la gente planea contra ti y transformarlos en bendición para tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no se olvida. Tal vez usted esté experimentando algún dolor, alguna crisis, alguna necesidad, y usted a lo mejor puede estar desanimado en este momento, pero el Señor viene a decir el día de hoy: yo no me olvido de todo lo que tú estás haciendo. Están presentes, pero estoy esperando el momento correcto, cuando tu corazón sea hallado fiel, y salir por ti, porque sabes que yo soy tu protector y yo soy tu Dios, que te voy a hacer justicia. Ningún arma forjada contra ti ha de prevalecer. El enemigo no robará ni tocará a ninguno de tus hijos, ni ninguna de tu descendencia. No destruirá tu matrimonio, porque el Señor está en medio de ti, y Él pues te librará de toda acechanza, por cuanto el Señor es fiel y verdadero. Y nosotros tenemos que ser fiel con el Señor. Tenemos que ser hallados fiel. ¿En qué? En nuestro tiempo con el Señor. Cuando oramos, cuando leemos la Biblia, cuando nos preparamos, cuando nos congregamos, cuando nos dicen: he aquí, hay una oportunidad de servir, hay aquí una oportunidad de poder participar. Debemos ser los primeros y no los últimos. ¿Por qué? Porque muchos estamos crecidos aquí en la casa, y debiendo, dice la Escritura, ya ser maestros, debemos estar enseñando a otros, y debemos hacer lo que Dios nos está pidiendo. El Señor está trayendo gente del extranjero para enseñarnos a nosotros a servir, para que cuando usted quiera hacer algo por una persona, no espere nada a cambio, porque esa gente que viene pagando su pasaje, viene pagando su hotel, y lo único que le pide y nos pide a nosotros como casa es un espacio para poder dar de lo que Dios ha traído para nosotros en este tiempo. Porque un evento como el que viene de afuera, hermanos, es una inversión tremenda. Solamente en pasajes, solamente en hoteles y traslados, es mucho dinero. Nosotros no podríamos pagarlo, pero hay un Dios que es fiel y Él lo paga todo. ¿Amén? Y Él ha preparado grandes cosas para nosotros, su iglesia. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está encontrando fieles. Así que lo animo, lo exhorto a que usted siga manteniéndose fiel, siga creyendo en el Señor, y usted pues siga perseverando, no se canse, y usted pueda declarar lo que su palabra dice: Dios es aquel que me hará justicia. Dios es aquel que me hará justicia. Porque ya no esperamos al Dios de amor, porque ya lo conocemos. Ya no esperamos al Dios de la bendición, porque ya sabemos que somos bendecidos. Ahora esperamos al Dios que vendrá como Rey y Juez justo, para dar la recompensa a cada uno de nosotros. No a los impíos, no a los pecadores, porque ellos ya saben cuál es su recompensa. Pero usted y yo sabemos cuál es nuestra recompensa. Si usted sabe cuál es su recompensa, simplemente entonces le animo a que persevere. Y si no lo sabe, lea la palabra de Dios, busque, instrúyase, preocúpese un poquito más, y crezcamos en la obra de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Así que póngase de pie. Vamos a orar en esta noche y vamos a hacer pues esta declaración, estas 5 declaraciones que hemos podido aprender hasta el día de hoy. La primera: Jehová es mi pastor, nada me faltará, porque Él es mi proveedor. La segunda: Jehová es mi pastor y Él me hace vivir en perfecta paz, porque Él tiene control de todo. La tercera es que Jehová es nuestro pastor y Él es nuestra guía y nos llevará al destino que Él ha planeado para mi vida y la vida de mi generación. La cuarta: Jehová es mi pastor y Él es mi protector y me librará de todo mal, dándome la victoria en Cristo Jesús. Y la quinta es que yo no haré justicia, yo clamaré al Señor y Él me hará justicia y me librará de todo mal. Cierren sus ojos, vamos a ver. Padre amado, Señor Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Señor, tu palabra dice que son tiempos violentos, tiempos duros, Señor Dios.
Dios de nuestra esperanza. Tú eres el Dios que ha prometido pelear nuestras batallas, Señor Dios. Y conocemos en tu palabra que tú no has experimentado ninguna derrota, pues tú eres el Dios de la victoria, Señor Dios. Por eso que descansamos, Señor, en tus juicios que son verdaderos, Señor Dios. Y gracias por mostrarnos que tú eres nuestra herencia, Señor Dios. Somos la niña de tus ojos, Señor Dios. Somos tu pueblo amado, tu nación santa, Señor Dios. Y si hubiera alguien que se haya levantado contra nosotros, hoy venimos delante de ti y clamamos, Señor, haznos justicia, Señor Dios. Haz justicia, Señor, como es en el cielo, aquí en la tierra, Señor Dios. Sal por tus hijos en esta hora, Señor. Padre, y líbranos, Señor Dios. Destruye toda acechanza del enemigo, Señor Dios. Toda trampa que él ha puesto para que sus pies resbalen, sea quitado y sea vuelto contra ellos, Señor Dios. Padre, tu palabra dice que ellos piensan, se van a dormir haciendo maquinaciones. Pero tú, Señor Dios, eres nuestro protector y sales por nosotros, Señor Dios. Gracias, porque podemos vivir en esa paz. El mundo no nos la puede dar, Señor Dios. La televisión, los medios de comunicación masiva nos gritan, Señor, para poder estar angustiados, afanados. Pero tu palabra es un susurro ante nuestros oídos y nos dice: tranquilos, no te afanes, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Y aquí yo estoy en medio de ustedes. No teman manada pequeña, ni especial tesoro. Gracias, Señor. Y tomamos tu palabra que dice, Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad la puerta y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra, y todo aquel que llama se le abrirá, Señor Dios. Gracias, Señor, porque sabemos que esta oración ha subido al cielo. Y ahora solamente, Señor Dios, esperamos en tu tiempo, que es perfecto, Señor Dios, la muestra de tu misericordia y bondad para con la vida de tus hijos. Te bendecimos, te entregamos la honra y la gloria en Cristo Jesús. Y nuestra casa dice: